Santiago capítulo 5, del versículo 13 al 20. Nos ponemos de pie, ya que es la santa palabra del Señor la que va a ser leída. Por lo tanto, amados hermanos, se requiere reverencia ante la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Si la ha encontrado, por favor, confírmeme con un amén. ¿Amén? Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecado. Amén. Tomen asiento. Ya hasta ahora, amados hermanos, hemos considerado 2 puntos generales. 2 puntos generales con respecto a la carta de Santiago. Primero, amados hermanos, por un lado vemos la realidad de las pruebas que tuvieron que enfrentar estos cristianos a quien Santiago le escribe su carta. Tuvieron que enfrentar estos hermanos dificultades, tuvieron que enfrentar dolores, tuvieron que enfrentar persecuciones, amados hermanos, y consideramos también el tipo de prueba que posiblemente enfrentaron nuestros hermanos. Oposiciones, persecuciones, opresión de parte de algunos patrones, también jefes, dueños de ellos. Y vimos cómo esta prueba era además, aparte de ser dificultosa para ellos, era una tentación para que estos hermanos, en vez de responder como hermanos en la fe, respondían con espinas en vez de buenos frutos de mansedumbre. Por otro lado, amados hermanos, consideramos la preocupación general de Santiago, en la cual la prueba los exoneraba de responder como creyente. No quiere decir, amados hermanos, que ellos estaban libres de responder como creyentes. Las pruebas no eran una excepción para que ellos respondieran de mala forma, sino que al contrario, amados hermanos, consideramos que la preocupación que tenía Santiago era bastante fuerte. Ellos deberían haber puesto en práctica la palabra de Dios, la cual es totalmente suficiente para capacitarnos, totalmente suficiente para dar todo buen fruto, amados hermanos, y llevarnos ahora a poder vivir una vida de cristianos conforme a la voluntad del Todopoderoso. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos entender que la gracia de Dios está revelada desde el principio de esta carta, para darla a conocer ahora a estos que estaban pasando por dificultades. Luego, de manera particular, vimos los puntos de preocupación de Santiago sobre el mal uso de la lengua, sobre la falta de misericordia y sobre la mundanalidad dentro de la iglesia que Santiago prácticamente estaba tratando. Por lo tanto, amados hermanos, ahora en tercer lugar consideramos las direcciones finales, las cuales representan una forma de responder. Si al principio vimos que estos estaban respondiendo de una manera totalmente no cristiana, algunos alegaban, algunos hacían mal uso de la lengua, ahora Santiago le da direcciones finales, las cuales representan formas en las cuales el cristiano debiera responder, ¿no es cierto?, ante diferentes situaciones. Santiago, amados hermanos, presenta en estos versículos 4 posibles situaciones: cuando se sufre, cuando se está alegre,
cuando se está convencido de su propio pecado y cuando se está convencido del pecado en otros. Por lo tanto, amados hermanos, veamos en estas 4 situaciones en detalle. Cuando se está en sufrimiento, dice Santiago, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Versículo 13. Y algunos creyentes, amados hermanos, realmente estaban afligidos por el contexto anterior que Santiago nos daba y nos planteaba, amados hermanos, en una situación potencial de sufrimiento. Para ser consistente con el argumento principal, amados hermanos, del libro, este sufrimiento que estaban llevando los cristianos debe estar íntimamente conectado con las diversas pruebas que mencionó Santiago en el capítulo 1. Por lo tanto, amados hermanos, si ese es el caso, entonces Santiago les exhorta a estos creyentes a hacer oración, a orar. De hecho, esta exhortación, amados hermanos, ya había sido dada por Santiago cuando los hermanos, bajo diferentes pruebas, les exhortó Santiago a pedir sabiduría de lo alto. Aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice. Está haciendo un llamado, una exhortación a poder orar en el primer capítulo. Desde ya Santiago empezó a tratar el tema de la oración y a encaminar a estos cristianos que estaban sufriendo quizás algunas dificultades. Por lo tanto, amados hermanos, les exhortó a pedir sabiduría de lo alto, aquella que prácticamente le capacitaría para ver las cosas desde la óptica divina, para ver las cosas desde del punto de vista de los ojos de Dios, cómo Dios ve las cosas y no como nosotros o como ellos querían ver las cosas. Él exhortó a pedir sabiduría para ahora responder con mansedumbre ante diversas dificultades. Por lo tanto, amados hermanos, algunos de ellos habían tomado una forma de respuesta ante el sufrimiento que no era correcta. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cómo respondes tú cuando estás en sufrimiento? ¿Cómo es tu respuesta ante la dificultad? Por lo tanto, amados hermanos, lo que debemos entender, lo que debemos ahora conocer es cómo o cuál era el correcto o la correcta forma, amados hermanos, de responder ante situaciones. Y aquí, amados hermanos, la situación de ella y la respuesta de ellos no era una respuesta correcta. No respondían con mansedumbre, sino que se quejaban, murmuraban, chismoseaban, se quejaban, hablaban mal de quienes los oprimían. Y esto lo vimos ¿dónde? En el versículo 9 de este mismo capítulo 5. En el versículo 9 nosotros vimos cómo ellos respondían ante estas situaciones. Por lo tanto, a esto se refiere en el versículo. Santiago se está refiriendo en estos versículos del 13 al 20 a estas personas que en el versículo 9 estaban respondiendo de otra manera. Por lo tanto, amados hermanos, ¿cuál es el remedio para tal circunstancia? ¿Cuál es el remedio para las circunstancias? ¿Cómo debemos responder ante tales circunstancias? Y Santiago les dice, haga oración. Si está alguno afligido, haga oración. Y este es un llamado, amados hermanos, a hacer toda carga que nosotros tengamos, toda ansiedad que nosotros tengamos, echarla sobre el Señor, porque Él tiene el cuidado de los suyos. Por lo tanto, amados hermanos, este orar está en un presente imperativo, en voz media en el griego original. Lo que quiere decir, amados hermanos, Santiago, es que el creyente que esté sufriendo, el creyente que esté pasando una dificultad por diversas situaciones, debe orar continuamente. Ese es el llamado que hace Santiago a orar continuamente y expresa la idea de un orar continuo. Como si dijese Santiago, hermano, no deje de orar, sino que al contrario, ore más. No deje de orar. Y hay algo importante que notar con respecto a la oración. Esta mañana hablamos con respecto a la oración. Es importante notar, amados hermanos, con respecto a la oración, y es que la oración, amados hermanos, es la herramienta que conecta al cristiano con el Padre. Si usted quiere tener una relación íntima con Dios, no puede faltar la oración. Es algo fundamental en el cristiano. Ese es el medio de comunicación entre Dios soberano todopoderoso y el hombre pecador. Por lo tanto, amados hermanos, de Él vienen los dones, de Él vienen las buenas dádivas. En medio de la comunicación del Padre nosotros tenemos descanso.
Por lo tanto, hermanos, en el momento más doloroso de nuestra agonía, nosotros debemos estar orando. Y tenemos un ejemplo bíblico de quién fue el mejor ejemplo para nosotros, Cristo Jesús. Que en su momento de agonía, en su momento de dolor, en su momento de tristeza, allí en Getsemaní, Él estaba, según lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 44, Jesús oraba incansablemente, incesantemente. Y esto quiere decir que el cristiano en el momento de suprema dificultad debe también, tal como lo hizo Cristo, recurrir a la oración depositando sus cargas a Dios y esperando ahora de su trono divino, esperando del trono de Dios la gracia oportuna y el socorro oportuno para nuestras vidas. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Le gusta orar? Cuando está mal, ¿corres a la oración? ¿Descansas en ella? ¿O respondes como los creyentes del versículo 9? Quejándote, hablando mal del otro, hablando mal del que te oprime. Vuelvo a repetir la pregunta, amados hermanos. ¿Te gusta orar? Santiago es un llamado consciente a la oración en medio de la dificultad. Por lo tanto, tenemos otro aspecto. Ya vimos ya que cuando estábamos tristes debíamos orar, dice Santiago, pero cuando estamos alegres, ¿qué debemos hacer? Cuando estamos alegres tenemos, amados hermanos, un ánimo diferente. Tenemos a otros que no están pasando por aflicciones, que disfrutan, amados hermanos, de tiempos bonancibles, tiempos de bonanza, tiempos de alegría, tiempos de felicidad, tiempo de paz. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿está alegre? Dice Santiago, cante alabanzas, versículo 13. Santiago plantea, amados hermanos, la segunda situación potencial de alegría. Y esto, amados hermanos, nos lleva nuevamente al inicio de la carta, el capítulo 1, donde exhortó a los hermanos a tener por sumo gozo, por suma alegría, el que se hallen en diversas pruebas. Por lo tanto, amados hermanos, en vista del propósito de Dios para nosotros a través de ellas, Dios tiene propósitos para con nuestra vida a través del sufrimiento. En esas ocasiones, hermanos, el creyente ahora, sin dejar claramente de practicar la oración, ahora es invitado a que no dejes la oración, sino que con ese ánimo, con ese ímpetu, con esa alegría, con esa alabanza, con ese gozo, tú puedas rendir adoración a Dios, no dejando de lado la oración. Se invita al creyente a practicar la oración sin dejarla de lado, y ahora es invitado a expresar con regocijo, con alegría, con gozo, la gratitud y la alabanza por todas las misericordias de Dios. Si se dan cuenta, amados hermanos, son dos estados emocionales totalmente diferentes. Son dos estados diferentes de emoción los que se contemplan aquí. El de la aflicción y el de la alegría. Si para el primero, amados hermanos, Santiago ordena oración, para el segundo entonces se ordena ahora y se establece el canto de gratitud, de alabanza, de alegría. Y obsérvese, amados hermanos, según el texto, que no dice si está gozoso, dice si está alegre, o sea, de buen ánimo en el griego original. Si está de buen ánimo, cante alabanza. El gozo, hermanos, se produce como resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es uno de los frutos que posee el Espíritu Santo? Gozo. Por lo tanto, amados hermanos, puede estar un cristiano rodeado de angustia, puede estar un cristiano rodeado de dificultad y aún así experimentar el gozo de Dios. Puede estar pasando por lo que esté pasando, pero aún así puede experimentar el gozo de Dios en él. Y si ese es el caso, amados hermanos, entonces la exhortación es a usar la lengua de manera fructífera. En vez de quejarnos, usa tu lengua para glorificar a Dios. Por eso hace un llamado a la alabanza. Amados hermanos, para la alabanza de la misericordia y de la sabiduría de Dios, se nos fue dada esta lengua, la cual la podemos expresar a través de un canto. Me ha pasado muchas veces que he estado triste y viene a mi memoria un recuerdo de un canto
termino cantándolo sin darme cuenta y ya estoy contento, ya estoy alegre. Amados hermanos, la reprensión de Santiago en el capítulo 3 es que con la lengua maldecimos al hombre creado a semejanza de Dios, pero se espera que con ella, amados hermanos, bendigamos a Dios. Con ella bendecimos, dice Santiago 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Amados hermanos, en la alegría el creyente no debe olvidarse de la alabanza. Cantar, aquí en este texto, amados hermanos, puede entenderse con toda la expresión que se desee. Y de hecho, amados hermanos, la forma verbal del griego, alabanza en el griego significa literalmente salmodie, de donde proviene la palabra salmodia. ¿Y qué quiere decir esto? Esto significa que cante con salmos, con la forma en que se debe hacer, incluyendo la instrumentación musical que se acompaña de aquel salmo o de aquel cántico. Por lo tanto, amados hermanos, no debemos olvidar, hermanos, que cuando en el Nuevo Testamento se habla de cantar salmos, se está refiriendo al cántico de algún salmo en el Salterio bíblico, en los salmos. Por lo tanto, es el cántico, es un mandato, es un mandamiento establecido para la iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros cantamos, por eso nosotros adoramos. De ahí que el apóstol Pablo diga en Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y aquí pasamos ahora a otro estado. Primero era triste, alegre, y ahora pasamos al estado de convencimiento de pecado propio. ¿Está alguno entre vosotros enfermo?, pregunta Santiago. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor, dice, le levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pregunto yo en esta mañana, ¿qué sucede si después de haber considerado todo lo que ha dicho acerca del mal uso de la lengua Santiago, ¿qué sucede si después de haber considerado todo esto con respecto al uso mal de la lengua, de la falta de la misericordia, de la mundanalidad en el pueblo de Dios, qué pasa si estos hermanos llegaban a la conclusión de que estaban en pecado y de que incluso, amados hermanos, a causa del pecado estaban enfermos? Es interesante este texto, porque muchas veces nosotros nos vamos por el lado de enfermedad. Pero en el contexto original, estos que estaban hablando mal, estos que estaban respondiendo de manera mal, estaban pecando. Y ese pecado lo llevó a la enfermedad. Entonces Santiago ahora hace una pregunta retórica. Él dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Sí, pastor. No se estaba refiriendo a ese tipo de enfermedad acá. Amados hermanos, Santiago les exhorta a 2 cosas generales. Primero, a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por la enfermedad usando medios medicinales, como lo es el aceite de oliva, porque el aceite de oliva en aquel tiempo, amados hermanos, era uno de los mejores remedios usados por los antiguos para curar una herida o una enfermedad. Y esto nos enseña 3 lecciones, amados hermanos. 3 lecciones podemos sacar con respecto a la providencia de Dios. Primero, amados hermanos, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y es posible, amados hermanos, que en determinación o en algunas ocasiones Dios utilice su gobierno providencial, amados hermanos, como enfermedades para disciplinarnos. A veces nos cuesta entender esto. Pero Dios en su providencia muchas veces utiliza enfermedades
con el único fin de disciplinar nuestra vida. No hay duda, hermano, que las circunstancias del pecado sin confesar debilitan el espíritu, debilitan y conducen a una debilidad física, a una debilidad psicológica. Y eso sucedió también con los corintios, con los hermanos de Corintio, entre los cuales muchos estaban enfermos y otros, dice, murieron debido a que tomaban la cena del Señor de manera indigna. O sea, en la iglesia en Corinto, donde había pecado notorio entre los creyentes, algunos habían dividido la congregación, otros vivían en incestos con sus madrastras, otros, amados hermanos, había murmuración, pero la intervención de Dios había producido entre ellos debilitamiento. La intervención de Dios en base a estos pecados y estas actitudes, había intervenido Dios con enfermedades, con dificultades físicas e incluso la muerte. ¿Y dónde sale eso, pastor? 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Por tanto, aquí cuando Santiago, hermanos, está hablando de que si hay alguno enfermo, no es que se trate de una enfermedad física de orden general, sino que, amados hermanos, de una debilidad profunda a causa del pecado. Sobre todo teniendo en cuenta que en el versículo siguiente, en el versículo 15, se habla de pecados perdonados. ¿Y dónde termina? ¿Dónde culmina? Por eso uno tiene que leer bien el texto, porque nosotros lo podemos tirar por enfermedad común, pero esta enfermedad venía por el pecado que estaba dentro de sus corazones. Porque el versículo 20, mire cómo termina, dice, si alguno hace volver, dice, de su pecado, de su mal camino, le será perdonado y cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, estaba hablando directamente no de una enfermedad causada por algún virus o algo, sino que causada potencialmente por el pecado que ellos estaban albergando en sus corazones. Y aquí surge algo interesante, que lo espiritual, amados hermanos, no anula lo natural. Vuelvo a repetir, lo espiritual no anula lo natural. Dios interviene de manera extraordinaria cuando quiere, donde quiere y como Él quiere. Porque Él es el Señor, pero su medio ordinario de trabajar en la providencia a través de causas secundarias también. Como por ejemplo, amados hermanos, así como usa medios para disciplinarnos, también usa medios para traer bendición. Por ejemplo, el uso de medicina, que son bendiciones de Dios. Que el hombre haya tenido la capacidad, que se le haya dado la sabiduría para poder hacer una pastilla que refrene el dolor de cabeza, es una bendición de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, pero el ir al hospital o al ir a atenderte o tomarte una pastilla, en vez de esperar en fe, en oración, no te hace menos espiritual. No te hace menos espiritual, amados hermanos. Al contrario. Pudiera simplemente indicar que es conocedora de la manera en cómo Dios se mueve. ¿Dios se puede mover por la fe? Sí. ¿Dios se puede mover a través de un médico? También. Por lo tanto, el ir a un hospital o el ir a atenderme no me hace menos espiritual. ¿Que debiéramos ejercitar la fe? Sí, por supuesto. Debiéramos ejercitar la fe. Debiéramos confiar en las promesas de Dios. Pero no te hace menos espiritual el tomarte una pastilla o ir al hospital. Tercero, amados hermanos, el tercer lugar ocupa la oración eficaz del justo dentro de la providencia divina. Así como Dios utiliza su providencia, amados hermanos, medios físicos para castigar o para bendecir, también utiliza medios espirituales. La oración es un ejemplo de los medios, es una herramienta. No subestimemos, amados hermanos, y en esto póngame atención, por favor, no subestime usted el papel que juega la oración dentro del gobierno y del sustento divino. No mire la oración como algo que no me sirve. No subestime a la oración dentro del gobierno, dentro del sustento divino, dentro de la soberanía de Dios. De hecho, Santiago, amados hermanos, utiliza el ejemplo de Elías para darnos una enseñanza. Utiliza el ejemplo de Elías, un hombre justo, que aunque también estaba sujeto a pasiones igual que nosotros, que era hombre de carne igual que nosotros, estaba sujeto a carnalidad igual que nosotros. Sin embargo, Dios utilizó la oración de Elías para cerrar y luego para abrir el cielo. Con un propósito, de que esa tierra diera su fruto. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién se está refiriendo Santiago aquí cuando habla del justo? Que el justo puede mucho. ¿A quién se refiere aquí? Es un texto bien sacado de contexto,
La oración del justo puede mucho. Pero, amados hermanos, ¿a qué se está refiriendo aquí Santiago? Si nosotros hacemos un análisis teológico bíblico, amados hermanos, Santiago no menciona nombre alguno. No menciona nombre alguno, pero sí cita a un profeta. Pero para dar un ejemplo, no para referirse a él como el justo. Por lo tanto, amados hermanos, ¿quién es este justo? Hermanos, en la enseñanza general de la Escritura, justo es aquel a quien Dios ha justificado por la fe, es decir, cualquier creyente que esté en buena relación con Dios y que no, amados hermanos, tiene estorbo por pecado alguno, que sus oraciones son atendidas. Este justo no tiene pecado sin confesar. Este justo se dedica a la oración intercesora por sus hermanos. Y ahora la oración de este es totalmente eficaz. ¿Por qué? Y esto debe entenderse de la siguiente manera: que la oración que un creyente con una vida conforme a la voluntad de Dios, elevada con fe en dirección hacia Dios, es un medio poderoso, es un medio eficaz delante del trono de Dios. Y esta oración, así, en esas condiciones, puede mucho. Es decir, tiene mucha fuerza esa oración. Es decir, amados hermanos, implica ahora la acción de Dios como respuesta en base a ese tipo de oración. De manera limpia, creyendo, en relación con Dios. La segunda cosa importante y general que Santiago les exhorta, amados hermanos, es confesar sus pecados y orar los unos por los otros para sanidad también del alma. Qué interesante, ¿no? No es tan solamente la enfermedad material, corporal, sino que también enfermedad del alma. O sea, ¿yo me puedo enfermar espiritualmente? Sí, por supuesto. De todas maneras. Por lo tanto, amados hermanos, confesar sus pecados, orar unos por los otros para sanidad también del alma, esto nos enseña dos cosas importantes. ¿Qué es lo primero? La confesión en el pasaje, amados hermanos, no tiene nada que ver con hallar perdón, sino con sanidad del alma. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún ser humano puede extender perdón a otro, pero sí puede velar para la sanidad de su vida espiritual. ¿En qué sentido? Entiéndase bien. Yo no soy Dios para perdonar pecados. A eso me refiero. Lo que hoy sucede con el catolicismo. Van donde una persona y la persona ora y le dice: yo te libero de tus pecados, y le hace la cruz y listo. Nosotros no tenemos esa autoridad. Esa autoridad solamente de Dios. Pero sí, amados hermanos, podemos velar por la sanidad de su vida espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, en segundo lugar, es saludable para nosotros como cristianos tener compañeros de oración. ¿Sabe qué, amados hermanos? Y un poco tajante me pongo en esto. Si tu compañero que tú consideras amigo en la fe no te insta a orar o a buscar de Dios, ese no es tu amigo. Si en el mundo tu amigo es aquel que te dice la verdad, dentro de la iglesia tu amigo es aquel que te lleva a vivir una vida en santidad. Te nutre, te alimenta, te sostiene, te ayuda, te avanza, te empuja para seguir avanzando. Ese es tu amigo. Esa es tu amiga. Por lo tanto, amados hermanos, es saludable tener compañeros de oración a quien nosotros podamos rendir cuentas. De ahí que el texto diga: confesaos los unos con los otros. No es que yo no tengo que confesar, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Bueno, el texto me dice, amados hermanos, que nosotros debemos a quien rendirle. Hay pecados que están ocultos. Y muchas veces esos pecados que están tan ocultos ni siquiera se los confesamos a Dios. Es por eso que andamos espiritualmente lacios, como se dice. Por eso, amados hermanos, en el contexto, la referencia primaria es a los ancianos, a los pastores. En esta situación así, el enfermo, amados hermanos, debe seguir lo que se determina, en primer lugar, en la Escritura, que debe llamar a los ancianos de la iglesia, y esto es porque los ancianos son líderes de la conducción espiritual y la conducción general de la iglesia. Esto significa, amados hermanos, que el gobierno de la congregación está, según la enseñanza del Nuevo Testamento, encomendada específicamente a los ancianos.
la cual estos como líderes ejercen la función pastoral. Y no tan solamente la función pastoral, amados hermanos, ser ancianos no es ejercer un don. Vuelvo a repetir, ser anciano no es ejercer un don, sino ministrar un oficio, que es diferente. Tú no estás en un liderazgo para poder cumplir un espacio como líder de una iglesia. Tú cumples un ministerio dentro de la iglesia. Y muchos de esos ministerios están ligados a la edificación, a la consejería, a la pastoral. Por lo tanto, amados hermanos, no es un don, sino que es ministrar un oficio que tiene diferentes trabajos. Y hay algunos que se ejercen más potencialmente en un área que en otros. Pero es un ministerio, no es un don. Por lo tanto, amados hermanos, este oficio, hermanos, tiene que ver con administrar, este oficio tiene que ver con conducir, este oficio tiene que ver con también funciones de liderazgo en la iglesia local, y esto lo vemos allí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Pablo hablándole a Timoteo. Una de las misiones más importantes del anciano o del pastor es la de velar incansablemente e incesablemente, si es posible, contender abiertamente y ardientemente la verdad bíblica. ¿Para qué? Para que se mantenga con total pureza. De ahí que el apóstol Pablo le dice a a Tito capítulo 1 versículo 9 que contendiera ardientemente por la sana doctrina, que mantuviera la pureza de esta. Por lo tanto, amados hermanos, y es aquí donde el pastor, y esto lo digo así porque es una realidad, cuando el anciano hace esto, el pastor hace esto y lucha incansablemente por esto, por el mandato divino, es aquí donde el pastor y los ancianos tienen más enemigos que amigos. Hermanos, las prácticas propias del cristianismo, de la iglesia primitiva, como lo es la oración por un enfermo, no hay razón alguna ni teológica, ni cultural, como para que no se practique también el día de hoy. Debemos orar por los enfermos. Si ves a tu hermano que está enfermo, ora por él. Llama a tu anciano. Y esto sugiere, amados hermanos, que nuestros compañeros de lucha deben ser personas maduras, personas, amados hermanos, que de otro modo, si no son maduras, el mal uso de la lengua, del que tanto se ha hablado, puede llevar a una persona inmadura a destruir la reputación de otro. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Sabe por qué nos debilitamos? ¿Sabe por qué nos angustiamos? Porque somos débiles. Tenemos miedo, amados hermanos, de decir que estamos mal. Tenemos miedo de reconocer que estamos mal. Una, por nuestra tristeza, que nos opresiona, y otra, amados hermanos, porque nuestro orgullo no quiere ser sacado del corazón. Por lo tanto, amados hermanos, esa misma debilidad, en esa misma tristeza, nosotros es donde dice el apóstol Pablo que debemos ser fuertes, cuando soy débil. ¿Por qué, amados hermanos? Para no poder tener miedo de decir estoy mal, sino que para pedir ayuda. La peor decisión, amados hermanos, la peor decisión es que en medio del dolor nos alejemos de los demás. Es la peor decisión. Que cuando estás en problemas, en dificultades, te alejas de los demás. Te distancias de los demás. La peor decisión es decirle a la gente, no me pasa nada, estoy bien. La peor decisión es decirle eso a la gente y enfrentar el problema solo, cuando detrás tienes tanta ayuda posible que te pueda servir. Es allí donde aparecen los reproches hacia los demás e incluso hasta la iglesia. Es allí donde empieza la murmuración. Pastor, estuve enfermo en el hospital, nadie me vino a visitar, nadie me vino a ver. Bueno, yo digo, ¿me avisaste? ¿Me dijiste? No. Y entonces, pastor, estuve triste en la semana y nadie me llamó, nadie me visitó. Hermano, ¿llamaste para que te visitaran? ¿Llamaste para que te enviaran a alguna persona a visitarte? No, pastor. Bueno, entonces no me dejes mal a mí. Pastor, es que estaba tan angustiada y nadie me llamó por teléfono. Hermano, ¿pediste que te ayudaran en tu angustia? No. Entonces, hermano, aquí nadie es adivino. Ese es el gran problema de nosotros, que nos cuesta reconocer y aceptar que estamos mal. Hay tanto orgullo en nuestro corazón que hasta la ayuda la rechazamos. Hermanos, tanto cuesta decir, hermanos, estoy triste, visítenme.
Hermano, ¿sabe qué? Ayer caí, ¿alguien me puede venir a ayudar, a aconsejar? ¿Alguien puede orar por mí? Hermano, ayer estuve enfermo, hoy día estoy enfermo, ¿alguien me puede visitar? Tanto cuesta poner por el WhatsApp, tanto cuesta poner por las redes sociales, tanto cuesta coger un teléfono, llamar a una persona y decirle, hermano, estoy mal, ¿alguien podrá venir a visitarme? ¿Alguien podrá venir a orar por mí? ¿Alguien podrá animarme un poco? Después, amados hermanos, es fácil criticar a la iglesia por falta de unidad. Es fácil criticar a los hermanos por falta de unidad cuando yo soy el que la rechazo. Hermanos, si tú mismo o tú misma te cierras a esa unidad, a esa comunión, a esa ayuda, Santiago te dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad los unos para los otros para que seáis sanados. Tú te cierras a esa unidad por tu orgullo. Tú te cierras a esa comunión por tu orgullo. Tú te cierras a esa ayuda por tu orgullo. Tú no vas a sanar. Hermano, si tú no buscas ayuda, no esperes que caiga un ángel del cielo mágico, una luz potente que aparezca en tu pieza para ayudarte, porque eso no va a suceder. Tenemos que acudir a nuestros pastores. Tenemos que acudir a nuestros hermanos. Tenemos que acudir para pedir ayuda y esa ayuda que necesitamos. No podemos recriminar que nadie nos haya ayudado si no pedimos ayuda. Es ilógico. No puedo yo recriminar a alguien o criticar a alguien porque no me ayuda cuando yo no he pedido ayuda. Ese es el gran problema de nuestro corazón, hermanos. Otra forma de responder ante la situación es que cuando uno está convencido del pecado de otros, dice que el que sepa que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Lo mandamos al infierno. El hermano pecó, no, este se va al infierno. No, este está mal. No. ¿Pero qué dice Santiago? Santiago dice que si alguno hace volver a un pecador del error, dice, de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá, dice, multitud de pecados. Versículo 19, versículo 20. Ya, pero ¿y qué pasa si la persona está en pecado, pastor? Bueno, a través de toda la carta de Santiago nos advierte contra el uso detractor de la lengua. Así que la alternativa no puede ser difamar a ese hermano o descubrir el pecado de él, sino que Santiago nos advierte contra el mal uso de la lengua. Y la exhortación implica enfrentar directamente al hermano en pecado para hacerlo volver del error. ¿Cuál es el error que se advierte? ¿O cuál es el error, amados hermanos, del que se advierte? ¿Acaso a qué tipo de personas Santiago se está refiriendo? En el capítulo 1, Santiago dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. O sea, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Y cuando hablamos de religión, amados hermanos, hablamos de esto, del evangelio, del cristianismo. ¿Has visitado a alguna viuda? ¿Te mantienes puro? ¿Has refrenado tu lengua? ¿Has visitado a los huérfanos? ¿Sabe qué? Posiblemente lo que Santiago tiene en mente en este texto, amados hermanos, y se lo dice y se lo transmite a este grupo de personas que se creen religiosos, pero debido a su mal uso de la lengua, de su falta de misericordia y más aún así de su mundanalidad, Santiago ahora los exhorta a examinarse a sí mismo, pues la religión de su mal uso de la lengua, su falta de misericordia, pudiera ser entonces que ese era un no creyente. O prácticamente, amados hermanos, que su religión, de la cual él profesa, es vana. ¿Cuál es el propósito, amados hermanos? Le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el propósito de este confrontamiento personal? Cuando usted confronta a una persona con su pecado, ¿cuál es el propósito de esa confrontación personal?
Santiago, amados hermanos, dice explícitamente que el propósito de este acercamiento, amados hermanos, no es condenar al hermano. No es condenar ni hundir a la persona, sino salvarla. Y eso es lo que muchos cristianos no hacen. Hacen lo contrario. Condenan, hunden y no salvan. Dicho de otro modo, salvar su alma de la muerte, es decir, salvarla del error de su camino que le pudiera estar conduciendo a la muerte, y dicho de otro modo, el camino que pudiera enviarle rectamente al infierno. Quiero aclarar algo, y ojalá usted lo pueda comprender, porque yo lo comprendo de esta manera. El amor prohíbe el silencio. Si usted ama a una persona, usted no puede guardar silencio. ¿Sabe por qué? Porque es su alma. Y un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y no se trata, amados hermanos, del falso amor que esconde el pecado del otro, sino de la acción espiritual de restaurar al pecador. Decir la verdad, hermanos, nunca fue falta de amor. Decir la verdad nunca es falta de misericordia. Esconder la verdad es falta de amor. Esconder la verdad es falta de misericordia, porque tú estás mandando directamente a esa persona al error y al infierno, por amor a él. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que interponemos nuestras relaciones por sobre la verdad. Prefiero no decirte la verdad para no perder tu amistad. Pero hermanos, muchos citan este versículo bíblico. Ponga atención. Muchos citan este versículo bíblico. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No, si con misericordia y verdad se corrige el pecado. Para amortiguar al pecador. Personas que citan este versículo para amortiguar el pecado del pecador y que éste no se moleste o que éste no se enoje. Y cuando se hace de tal manera, se critica falta de amor. Tal actitud, amados hermanos, es nefasta. Tal actitud es nefasta a la hora de saber qué es lo que dice la Escritura. Hermano, la verdad molesta, la verdad incomoda, la verdad te rajuña, la verdad te hace sentir incómodo. Cuando el texto dice con misericordia y verdad, se corrige el pecado, amados hermanos. Cuando se habla de la misericordia, de la verdad con respecto a la misericordia, es un llamado a la no condenación, sino que a la aceptación, a recibir, a darle esperanza. Misericordia, mísere. Pasa la miseria del otro por tu corazón y ten misericordia de él. Cuando el texto dice con misericordia y verdad se corrige el pecado, por un lado la misericordia es eso. No enjuiciar a la persona, sino que ofrecerle una esperanza. Pero ofrecerle una esperanza y no enjuiciarlo no quiere decir que no vaya acompañada de la verdad, que es darle a conocer el error y por el camino que esta persona va. Hoy en día es fácil para el cristiano tomar un texto y usarlo como quiera para evitar decir la verdad. Hermanos, no caigamos en ese pecado. La condena y el juicio le corresponde a Dios. Por tanto, con misericordia, corregir para dar esperanza. Pero por otro lado, la corrección, amados hermanos, va acompañada no tan solamente del acogimiento y de la recepción de la otra persona a cual se le da una esperanza, sino que va acompañado de la verdad de su condición, que ante los ojos de Dios es para castigo eterno. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo se debe confrontar a una persona? ¿Cómo se debe hacer esto? Si la persona se va a molestar, se va a enojar conmigo. Bueno, a través de toda la epístola, Santiago deja claro, amados hermanos, que tenemos una palabra escrita que es suficiente para hacernos perfectos. Es decir, prepararnos para toda buena obra. De hecho, amados hermanos, es esta precisamente la palabra implantada que dice Santiago, la palabra de Dios, la que corrige mi corazón, la que me lleva a santidad de vida, es esta palabra de Dios, la Escritura. La que me puede llevar a ser perfecto, la que puede salvar mi alma, la que puede salvar cualquier alma.
Es la palabra de Dios. Así que el acercamiento, amados hermanos, para confrontar a una persona del error de su camino no puede estar fundamentado en un prejuicio personal, sino en la verdad escrita. De la cual muchos, al ser confrontados, se inquietan en sus pecados, se incomodan en sus pecados, se molestan y se van. Amados hermanos, la confrontación no puede estar fundamentada en el perjuicio o en el prejuicio, sino en el principio. Y ese principio es la santa palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, ¿cuál sería el resultado de esta confrontación bíblica? Bueno, para comenzar nuestra oración, amados hermanos, debe ser que la confrontación bíblica sea el medio para salvar el alma de aquel que está en pecado. Pero hay algo más, dice el texto. Cubrirá multitud de pecados. Pudiera haber en esto una conexión con las palabras de Jesús en Mateo 18, cuando dice que si su hermano peca, debe ser confrontado personalmente. Si la persona acepta la reprensión y se arrepiente, el conocimiento del pecado no tiene por qué trascender, sino que tiene ahora y queda al descubierto, ya que el propósito de la confrontación ya ha sido alcanzada. ¿Cuál era el propósito de la confrontación? El arrepentimiento. No el saber qué pecado cometiste. El arrepentimiento. Por lo tanto, amados hermanos, nuestro llamamiento como guardas, ojo, ponga atención en esto, como guardas los unos de los otros es a cuidar la reputación de nuestros hermanos. Si yo veo que el hermano tiene una herida por detrás de la espalda y veo a otro que le gusta meterle el dedo en esa herida, yo tengo que cortar a ese hermano. Yo tengo que reprender a ese hermano. Porque aquí estamos llamados, amados hermanos, a cuidar la unidad de la iglesia, la piedad de la iglesia, la santidad de la iglesia, la comunión de la iglesia. Si usted ve a su pastor que tiene una llaya en la espalda y hay personas o hermanos o hermanas que les gusta meter el dedo allí, usted tiene toda la autoridad. Y esto lo digo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros escuchamos ruidos, escuchamos murmullos, escuchamos chismes, pero no somos capaces de decir nada ni hacer nada. ¿Por qué? Porque está el prejuicio. O pierdo mi relación con él, o quedo bien y omito la verdad. Y yo pregunto, ¿eso estará bien delante de los ojos de Dios? Dios busca fieles, no omisores. Por lo tanto, amados hermanos, nuestro llamamiento es como guardarnos los unos de los otros, es cuidar la reputación de nuestros hermanos. El término ilustrativo, amados hermanos, nuestra actitud no debe ser como la de Cam, que reveló la vergüenza de su padre Noé. Nuestra actitud debe ser como la de Sem y la de Jafet, que le cubrieron su pecado. Lo sanaron. No se burlaron de él, sino que con respeto, cuando Noé se embriagó y cambió la desnudez de su padre y se burló más aún así, era tan grande el respeto que tenían Sem y Jafet, que al momento de entrar a la carpa de Noé entraron de espalda para no ver la desnudez de su padre. Y no porque sea un mandato bíblico, porque todavía no estaba la ley escrita, sino que, amados hermanos, lo hicieron con esta labor, cuidar la integridad del otro. Y si cuidar la integridad del otro requiere confrontar a mi hermano de su pecado, yo lo tengo que hacer por amor a su alma, no por amor a mi relación, por amor a su alma. Por lo tanto, amados hermanos, quiera Dios que en esta serie, que hoy la terminamos, gracias al Señor, todo el libro de Santiago, podamos haber aprendido algo y que más de algún capítulo, de algún versículo del libro de Santiago haya quedado impregnado en nuestras vidas. Quizás no va a quedar toda la enseñanza porque somos muy débiles para retener, pero algo podemos aprender. Yo doy gracias al Señor por este momento en el cual me da la posibilidad de terminar un libro más, pero algo podemos aprender.